Muy bien, buenas tardes, buenas tardes. Como ya se ha ido convirtiendo en costumbre, hoy vamos a iniciar nuestro tercer conversatorio. Este conversatorio lo vamos a tener con el politólogo, catedrático universitario, investigador, comunicador, Fabián Díaz Casado, con quien vamos a conversar de diferentes temas. Específicamente, como ha sido nuestra costumbre en estos conversatorios, que le hemos denominado tiempos de Ocoa, tiempos de crisis, tiempos de oportunidades. Y entonces vamos a estar llevando a cabo todos los martes y todos los jueves en horario de 5 a 6 de la tarde, un conversatorio, no una entrevista, un conversatorio con personalidades de la provincia de San José de Ocoa, de diferentes ámbitos y de diferentes sectores. También vamos a incluir a la juventud en estos conversatorios para escuchar de ellos sus pareceres respecto primero a cómo se ha ido manejando esta crisis en Ocoa, qué podremos esperar post-COVID en el sentido de cómo reactivar esta economía que recibió un frenazo, vamos a decirlo así, el 18 de marzo del año pasado. Entonces, nosotros se nos ocurrió esta idea de que podamos llevar estos conversatorios con el objetivo de tocar de manera directa, gracias Iris, con personalidades del ámbito político, del ámbito comunitario, del ámbito empresarial, de los líderes de las diferentes comunidades de Ocoa, de las personas fuera de Ocoa también, como fue el caso del pasado conversatorio que tuvimos que hacerlo el sábado de la semana pasada y que por razones ajenas a nuestra voluntad no pudimos grabar para subirlo al canal de YouTube. Pero prometemos por lo menos un resumen de 5 minutos de lo más importante que Asdrúbal dijo, subirlo a nuestro canal de YouTube, que es el canal de Ocoa y sus riquezas. Esto de nosotros hacer este conversatorio es muy importante porque siempre estamos, cuando nos llegan estas crisis, cuando nos llegan estos conflictos, siempre pensamos, no, ya tenemos ya tenemos a Fabián, ya casi se va a conectar. Siempre que nos llegan estas crisis, siempre llega incertidumbre. Es como un paquete completo, ¿verdad?, de este tema. Y entonces, pues uno lo que trata es de buscar las experiencias de diferentes personalidades. Bueno, vamos a tener a Julio Lluveres, pero no sé si me permite, Julio, tener también a Fabián, la plataforma. No recuerdo si me permite tener a dos, porque con la persona que vamos a conversar es con Fabián, pero no recuerdo si la plataforma de Instagram nos permite tener 2, 3 personas.
puedas, nos mandas también la solicitud para incluirte en este conversatorio. Hola Julio, ¿cómo estás? Julio Lluveres de Ocoa en Red. Buenas tardes. Lo que no sé, Julio, es si la plataforma de Instagram nos permite tener... No, el invitado es Fabián. Yo lo voy a escuchar solamente. Ah, Voy a escuchar. está bien, pues entonces te dejo ahí conectado. Perfecto, ok. Está bien. Vamos a esperar a Fabián que se conecte. Vamos a esperar a Fabián que se conecte. Y entonces vamos a esperar a Fabián que se conecte. Envíanos Fabián de nuevo. Envíanos Fabián de nuevo la invitación para incluirte entonces en el conversatorio. Ahí tú tienes a uno de tus discípulos aventajados, que es Julio Lluveres, Fabián, que está ahí conectado para verte. Así que Fabián, envíanos de nuevo la solicitud para agregarte, Fabián. Vamos a ver si Fabián nos envía de nuevo la solicitud, ¿verdad? Si nos envía de nuevo la solicitud y podemos entonces con él establecer la comunicación de conectarnos para dar inicio a este maravilloso conversatorio que sé que vamos a tener. Vamos a esperar que Fabián nos envíe la solicitud e inmediatamente conectamos con Fabián. Vamos a esperar que Fabián se conecte. Bueno, en lo que Fabián se conecta, les decía, y continuando con mi comentario, que básicamente lo que buscamos con estos conversatorios, sobre todo cuando nos llegan estos momentos que, que no hay salida, bueno, apelamos y tocamos las puertas de expertos y evidentemente tienen que ser de Ocoa en su gran mayoría. Y una persona a la cual yo le tengo mucho aprecio, le tengo mucho respeto, que es a Fabián, por muchísimas razones que no da el tiempo, no va a dar para decir el porqué, pero es un conocedor de la problemática social de Ocoa, es un conocedor de las comunidades y sus problemas, y tiene una macrovisión de la situación ocoeña. Entonces, en este momento en que probablemente muchos han pensado que no tienen la posibilidad de seguir hacia adelante, o que otros han pensado que han llegado hasta aquí, o que muchos han pensado también, la Clínica Canela conectado con nosotros desde la Romana. ¿Y qué hacemos? Bueno, hacemos este conversatorio con personalidades de Ocoa, de diferentes ámbitos, ¿verdad? De la política, de lo comunitario, desde la educación, desde la perspectiva del liderazgo político y comunitario, la parte empresarial también. Y eso entonces nos da una idea de hacia dónde debemos de llevar esta provincia una vez hayamos superado, o por lo menos se haya aplanado la curva de contagio que todavía hasta el día de hoy sigue en ascenso. Y Ocoa, que no había tenido casos, ya tenemos 6 casos y 8 que están siendo investigados.
Y de esos 6 casos positivos, COVID positivos, 3 de esos casos corresponden a la zona de la Horma, es decir, en la montaña, que nos parece algo extraño porque se supone que mientras más alejado está, más aislado está, que no tiene ese contacto directo con la gente, pues menos expuesto está. He leído algo en la prensa local, pero no he visto la explicación técnica que probablemente Fabián, cuando se conecte, le vamos a explicar, ¿verdad? Así que vamos a esperar que Fabián se conecte y entonces podamos conversar con Fabián de varios puntos. Es bueno que sepan que esta entrevista, este conversatorio, una vez termina, lo editamos y lo subimos a nuestro canal de YouTube, Ocoa y sus riquezas. Es un canal de YouTube que tenemos habilitado para esos fines, de manera que si por alguna razón usted tiene que desconectarse de la transmisión, lo puede ver en diferido en ese canal de YouTube, Ocoa y sus riquezas, que usted le da seguir. De manera que vamos a esperar que Fabián se conecte y nos permita hacer la transmisión. Vamos a ver. Bueno, Fabián, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, buenas tardes. Primero que todo, agradecerte que hayas aceptado esta invitación a un conversatorio. Esto no es una entrevista, en lo absoluto. Se me ocurrieron estos conversatorios, Fabián, con el objetivo de consultar a personalidades como tú, que conocen la problemática de Ocoa, que conocen la problemática comunitaria, que conocen la problemática económica y que conocen también los problemas de las organizaciones en sentido general, que en muchas ocasiones se nos ha hecho difícil ponernos de acuerdo en temas que son a veces tan sencillos, pero que la misma política los contamina. Y en esta ocasión nos une un tema difícil, nos convoca un tema como el COVID-19, algo nuevo para todos nosotros, pero que ha puesto a la provincia en una situación, como ha puesto al país, en una situación difícil. Bueno, y en ese sentido, Fabián, me gustaría primero escuchar de ti tu impresión, tú que lees mucho y que investigas y que ves todo lo que ocurre aquí en tu patria chica, el Maniel. ¿Cómo tú has visto que la situación se ha manejado y qué cosas tú entiendes que pudieran integrarse al proceso de manejo y seguimiento y qué cosas habría que inclusive dejar a un lado? Correcto, buenas tardes, reitero, y la crisis en términos generales se ha estado manejando de manera apropiada. Faltaría que el pueblo entienda y tenga plena conciencia del riesgo que implica este tipo de pandemia, donde ni siquiera los grandes científicos tienen claro qué es lo que se puede. Entonces, los esfuerzos que han hecho las autoridades del pueblo han estado a la altura de las circunstancias y de las exigencias. Incluso en las primeras semanas uno recibía muchas felicitaciones como coeño por el buen trabajo que estaban haciendo las autoridades, y eso tranquilizaba y todavía tranquiliza a uno. O sea, tener seis casos registrados en medio de una pandemia
de la magnitud de esta que vivimos, pues es una muestra clara de que el trabajo se ha estado haciendo. Sí falta que la población, reitero, tenga conciencia de que esto no es un juego, de que no es un problema de autoridad, de que es un asunto de familia. Son las familias las que tienen que cuidar a sus miembros de que no se contagien para quitar presión a las autoridades. Nosotros no somos chinos, no somos rusos, no somos norteamericanos, no somos noruegos, somos latinoamericanos, países en vía de desarrollo. Entonces, eso nos obliga a evitar, a prevenir, para no tener que lamentar. No sé si me escucha, Rafa. Perfecto. Se está entrecortando la comunicación, pero nos mantenemos conectados. Correcto. Nos mantenemos conectados. Hay un tema que a mí particularmente me preocupa mucho y lo veo cuando tengo que salir de mi casa. Yo tengo en este aislamiento ya 36 días, realmente. 36 días tenemos la esposa mía y yo en la casa, que solamente salimos a cosas necesarias. Pero uno sale con ojo crítico a la calle y uno sale y ve que hay una falta de conciencia de una gran parte de la población, no todo el mundo. Nosotros afortunadamente somos una provincia relativamente pequeña, que no creo que lleguemos todavía ni siquiera a 72,000 habitantes todavía, tomando en consideración el último censo del 2007, que decía que teníamos unos 68,000 y pico de habitantes. Bajamos, Rafa, bajamos. Bajamos, ¿verdad? Bajamos. En el del 2010 bajamos. Bueno, lo que indica que esta es una provincia que, utilizando un término bastante feo, expulsa a su gente por la falta de oportunidades. Y eso sí es peligroso. Y eso sí es terrible. Lamentablemente es así. Y eso es un tema a discutir también, ¿verdad? En otro asunto. Entonces, ¿qué podemos hacer, Fabián? Mucha gente se siente que llegó hasta aquí, que llegó derrotado, que no hay luz al final del túnel. Yo soy de los que digo que esto es lo que nos ha permitido, por lo menos a mí me ha permitido revisar muchas cosas, incluyendo lo que yo inclusive, valga la redundancia, había planificado para el año 2020. Pero ¿qué decirle a la gente ante un momento como el que estamos viviendo, donde la agricultura ha sido golpeada, donde hay una parálisis económica evidente y donde no tenemos todavía una fecha que nos diga, bueno, en tal mes va a abrirse el país de manera parcial? Fíjate, son experiencias, como tú bien dices, que hacen a uno reflexionar. A todos nos sorprendió, como bien se ha dicho, esta pandemia. Nosotros en teoría y en política mundial contemporánea manejamos términos muy duros, de que esto fuera parte de una componenda, de una estrategia de un juego geopolítico para controlar y buscar un sistema como el capitalismo que está quebrado moral, ética y políticamente, y bueno, una bestia herida pues es capaz de cualquier cosa. Todavía ese debate está ahí en el fondo, pero el pueblo nuestro es un pueblo que ha mostrado una capacidad de resiliencia increíble y siempre se ha sobrepuesto a situaciones difíciles. Haciendo un poquito de historia, recordemos a David, cómo nos dejó David, cómo nos dejó George. El pueblo se levantó. Este es un pueblo que trabaja, un pueblo que lucha, un pueblo que tiene fe en la capacidad de su gente, a pesar de todo, ¿no? Y un pueblo, claro, sobre todo, que tiene una particularidad. Los ocoeños tenemos una particularidad, que seguimos siendo ocoeños hasta debajo de la tierra. Es una cuestión de orgullo y que llena a uno de satisfacción. No hay un ocoeño que se despegue así de su pueblo. Hay que soltarlo casi para usar un término de allá, con mocho caliente, ¿no? Porque sentimos eso y eso nos da fuerza. Ocoa tiene una diáspora importante, tanto en el exterior como en el interior del país, lo que estamos aquí en Santo Domingo, en otras ciudades, trabajando y mandando al pueblo, porque eso no se mide, Rafa. Claro. Lo que llega a Ocoa a través de la gente que estamos aquí en la ciudad. En mi caso, yo cobro y antes de llegar a la casa ya le he enviado lo del viejo, porque es una cuestión de honor, ¿verdad? Entonces así hacen los ocoeños y eso no se mide en la remesa que ustedes calculan.
ese aporte grandioso que hacen los muchachos de los colmados. Yo que tengo muchas relaciones con ellos aquí, sé que cobran y seguido es a los viejos. Este es un pueblo que trabaja así, un pueblo unido además, y es un pueblo que a lo largo de la historia ha marcado una senda, que no hemos tenido la suerte, como en otras ocasiones he dicho, de tener autoridades que nos ayuden a coordinar todas esas fortalezas que tenemos, y a veces nos detenemos en nimiedades y pasamos el tiempo discutiendo tonterías. Pero aquí, cuando la unidad ha llamado, el pueblo ha respondido. Y nosotros, ¿verdad?, que hemos estado involucrados en esfuerzos de coordinación, sabemos que es así. Y a veces sin saber quién coordina. Dime qué hago. En una ocasión alguien me llamó: yo soy ocoeño, ¿dónde tú estás? Estoy en Bávaro, dime cómo ayudo. Y pues, bueno, el dime cómo ayudo es que el tipo ya viene en el camino con 3 volteos llenos de apoyo para el pueblo. O sea, son cosas como esas. Y eso da fuerza, y también genera esperanza. Tenemos problemas, lógicamente, y eso es lo que perturba y lo que aturde un poco a uno, que con toda esa capacidad no hemos sido capaces, valga la redundancia, de coordinar esos apoyos. Y ahí, Rafa, hay mucho que hacer. Tenemos que coordinar. Yo decía en otra ocasión, en diálogos anteriores con usted o con otro de los poblanos, que Ocoa tiene que reconstruir la institucionalidad. Tenemos que crear espacios institucionales. Hay que dejar ese culto a la personalidad, de que según instrucciones del señor alcalde, de que el alcalde, de que la autoridad tal, de que el gobernador, de que el senador. No, hay que crear capacidad institucional. Y esa capacidad institucional nos va a dar más fuerza para coordinar. Y hay habilitado una serie de dispositivos institucionales que facilitan esa tarea. Hemos hablado en otro momento de los consejos de desarrollo, por ejemplo, para articular desde ahí los planes estratégicos y los planes operativos que necesita la provincia. O sea, Ocoa tiene 3 municipios, ¿verdad? Qué bonito sería una mancomunidad de los 3 municipios para desarrollar ese esfuerzo y de ahí empalmar con el plan de desarrollo regional. Sería ya una cuestión, porque hay que ver las cosas en grande. No podemos verlas en micro como las veíamos antes, ¿verdad? Tenemos que verlas en grande. ¿Por qué? Porque del agua que producimos en Ocoa depende el sur, depende la capital. De los vegetales que producimos en Ocoa depende mucha gente en el mundo, no solo los productores, sino los consumidores. Entonces tenemos que hacer ese esfuerzo. Un esfuerzo importante también, me parece, es el tema de las capacidades, ¿verdad? Nosotros lamentablemente exportamos capacidades y nos quedamos allá con los valientes, con gente como tú, que fue, volvió, yo que estoy un pie aquí, el otro allá, o más bien el cuerpo aquí y la mente allá. Y muchos más. Pero nos falta trabajar eso de desarrollar capacidades, espacios institucionales de coordinación, no para decir si una autoridad lo hizo o lo bien o lo ha hecho mal. Allá cada quien que cargue su cruz. Porque ahorita sale la gente que nos está escuchando en el chat: no, es que ese es lo que vives hablando y no he tenido ninguna responsabilidad, y eso es lo que hacen ellos, hablar. No, el tema no es este. Si a usted lo eligió el pueblo le dio el poder, usted tiene que ejercer ese poder en nombre del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y no hay muchas formas. Ingenieros para desarrollar las obras de desagüe pluvial, por ejemplo, que en el pueblo nos faltan, es desarrollando la capacidad de los ingenieros agrónomos para fortalecer las capacidades, valga la redundancia, de los productores y de los empresarios agrícolas, es trabajar con los maestros y maestras para seguir mejorando la educación, sobre todo fortaleciendo la cultura cívica, que ahí tenemos muchas tareas pendientes. Eso es así. No soy de los que creo que hemos perdido ahí. Un aspecto importante es ese papel heroico de la mujer ocoeña. No solo nos paría a nosotros, nos educa a nosotros, sino que aporta con su brazo desde la escuela, desde la enfermería, desde el campo, desde la cocina, ¿verdad? Lidiando con este machismo rancio que tenemos nosotros los ocoeños. Pero ahí están ellas dando la batalla. Las tienes en todas las áreas del saber. Aquí las vemos en las empresas, aportándole al país. Están en todas partes del mundo las científicas nuestras.
desde una doctora en Italia hasta una ingeniera en CNN, por ejemplo, para poner caso, ¿no? Y así Claro. somos nosotros. Este es el pueblo que heredamos a mucha honra y a mucho orgullo, y es el pueblo en el que plantamos el ombligo para no sacarlo jamás. Entonces, Y al que tenemos que echar la defender. batalla. Tenemos que echar la batalla. Eso es así. Tú has dicho algo que yo vengo y creo que lo hemos hablado sin duda alguna. Y toda vez que tenemos la oportunidad de juntarnos por acá o cuando tienes la oportunidad o me das el honor de escucharme por la radio en nuestro programa, siempre hablas de un plan estratégico y lo acabas de mencionar en este momento. Y yo soy un abanderado de que San José de Ocoa, si quiere, y sobre todo ahora, en este preciso momento y en esta coyuntura en que estamos viviendo, si San José de Ocoa quiere, post-COVID, tener una respuesta estratégica a lo que nos va a venir, debe haber lo que tú acabas de decir, debe haber una cohesión entre todas sus fuerzas, pero que sea algo institucional, que no es porque diga que sea fulano que lo mencionó, o porque, por ejemplo, que lo diga Rafaelín, no, sino que sea una respuesta institucional, una respuesta de la provincia, y que ese plan real y efectivamente pueda ser conectado con una estrategia de desarrollo, la del país, pero la regional, de la misma región sur. Yo estoy total y absolutamente de acuerdo contigo, pero sigo viendo esas carencias, Fabián, y tú que conoces bien nuestras comunidades, que inclusive has estado días en comunidades lejanas de Ocoa, a mí particularmente me preocupa. De cara a lo que nos viene, veo todavía a un Ocoa débil en ese sentido. A mí se me ha hecho difícil poder lograr cohesionar las fuerzas y que puedan entender que una de las herramientas que debe de sacársele más provecho en la provincia de San José de Ocoa es el tema del ecoturismo, pero visto desde la óptica de la responsabilidad, del empoderamiento y del involucramiento con todo el deseo de que estas cosas puedan hacerse de manera efectiva. ¿Qué opinas? Sí, es correcto. Fíjense que tenemos una estrategia de... Ok, dicen los compañeros y compañeras del chat que se está forzando la comunicación, no sé. Sí, es el internet, es que hay un tránsito muy alto. Ahora, ¿verdad? Que está todo el mundo en su casa conectado y el ancho de banda aparentemente en buen dominicano estrella, pero estamos conectados. Ok. Bueno, no, decía eso de la importancia de recuperar el capital social para fortalecer esos planes que hablábamos, los planes, tanto los planes estratégicos como los planes operativos que son necesarios para articular las líneas de política que se requieren para desarrollar a los pueblos. Pero para eso las instituciones tienen que responder. A ustedes no les gusta que se hable del Padre King, pero hubo un momento en que el Padre King sustituyó al Estado en Ocoa y eso nos debilitó. Todo el mundo dependía del Padre King y el Padre era el hombre que resolvía. Entonces eso debilitó la capacidad institucional y hoy todavía no nos reencontramos con esa posibilidad de darle a las instituciones públicas ese poder que tienen por mandato constitucional y también por mandato de ley. Y por si fuera poco, por el mandato que le da a la gente que los elige a algunos y a los que le confiamos el poder en otros. Entonces, ese liderazgo del padre se lo llevó cuando falleció y nosotros, bien sabe usted que no nos hemos recuperado. Ahora... Sí, perdón, Fabián, nos hemos quedado en la gran mayoría gravitando en ese recuerdo y yo pienso que es tiempo de que sí es bueno recordar la obra y vida del padre Luis el Guayacán, pero ya es tiempo de que San José de Ocoa transite otro camino a partir de ahí, que seamos diferentes a partir de ahí y que podamos pues establecer esos puntos que están pendientes todavía, aún siendo provincia Ocoa. Y que eran parte de su agenda. En una ocasión, te comento, que me metí en un problema porque a uno de esos gurús de los medios de comunicación, yo le dije que no nos estaba ayudando. Estábamos haciendo un estudio del PNUD allá que necesitamos, que por fin nos salió, y yo le dije que no nos están ayudando, porque a pesar de todo lo bueno que logramos con el padre, con el liderazgo que se desarrolló desde la DESO,
El padre no nos dejó a Suiza y ustedes lo están pintando como si nosotros fuéramos Suiza y eso no nos ayuda. Nosotros somos un pueblo que está luchando por crear las bases del desarrollo, un desarrollo sostenible, porque somos una provincia con una capacidad ecoturística envidiable, pero también con mucha pobreza. Y nosotros vamos a llevar a los turistas que disfruten de la pobreza. Exactamente. O sea, tenemos la escuela, por ejemplo, donde yo me eduqué, la escuela donde yo me eduqué en Los Palos Grandes está cerrada por falta de alumnos. Una comunidad estrella para aquellos tiempos. Una de las ciudades incluso muy visitada por el Guayacán. Pero cuestiones de política y de visiones, porque es que el neoliberalismo, que es el modelo que se ha impuesto en República Dominicana, nos ha abierto un hueco. Y mira, dijo un profesor hace un par de días, en una de estas conferencias que hemos tenido, esas tantas conferencias, que ser honesto en estos tiempos era un acto revolucionario. Yo le tomo la frase, porque si a usted le dan una institución para que la dirija, le dan un presupuesto, le dan unos recursos humanos, para utilizar un término, le dan el poder, ¿cómo es que usted no va a hacer un buen trabajo en servicio de su pueblo? ¿Cómo es que usted tiene que apoderarse de unos recursos o malversar unos recursos que son del pueblo? Hay que ser muy cara dura para que una persona coja dinero público. Y esto lo digo con amargura. No, yo lo entiendo perfectamente. Porque hay gente nuestra que dice, pero no hace. Como dice Martín, con aquella frase de que la mejor forma de decir era hacer, no hay que hablar mucho. O sea, si tú me das a mí, Rafa, mira, si tú me das a mí la mitad de lo que se ha invertido en estos 38 años de gobierno que va a completar el PRD en Ocoa, alguna huella te dejo. Alguna huella te dejo. No es que ellos no hayan hecho, pero a mí particularmente me parece que no han hecho lo suficiente. Sobre todo porque la confianza que nosotros tenemos se ha dividido. Asistimos a un proceso comicial reciente donde vino la gente nuestra peleando. No es el único, los anteriores también. Desagradable momento, sin duda alguna. Desagradable momento. Y realmente no es lo que nos enseñó. Podemos dar. Entonces, son esos desafíos lo que tenemos que superar. Y eso lo tiene que hacer el liderazgo. ¿Sí, Rafa? Mira, Fabián, vamos a esperar que la comunicación con Fabián vuelva y no tiene... Fabián, esto es increíble. Esto es increíble. El internet, y en teoría, yo tengo internet ilimitado, pero no sé qué fue lo que me vendieron aquí en Ocoa. Tú decías de los problemas de las instituciones, decías de los recursos que se han manejado, también decías de lo que pudieras hacer con tantos recursos que se han invertido en San José de Ocoa y dejar una impronta importante en términos de sostenibilidad. Y decías también de la responsabilidad de los incumbentes de las instituciones en manejar de manera clara los recursos que reciben. Ahí nos quedamos. Correcto. No, es porque los pueblos tienen que hacer balance. Los pueblos tienen que hacer balance. Y la cultura política dominicana se caracteriza porque te ponen a elegir entre lo malo y lo peor. Entonces el pueblo de algún modo tiene que aprender a elegir. Si nosotros tenemos una población aproximada de 70,000 habitantes y no podemos exhibir un plan de desarrollo provincial bien articulado, consistente y bien documentado, porque hay que documentar los planes. ¿Cuánto producimos nosotros? ¿No? Salen de allá, contamos. Y yo vivo pidiendo, manejando datos. Entonces, tenemos que tener datos. Usted dice ahora mismo, ¿cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿70, 75, 100,000? Lo único claro es que en las elecciones hay inscrito 40,000 y tanto para votar. Ese es el único dato consistente que uno puede creer, porque eso sí van a ir a votar. Pero hay un problema, toda esa gente no está en Ocoa. La mayor parte está trabajando en los pueblos. Entonces,
la perspectiva de Ocoa es muy... ¿Perdón? Perdóname que te interrumpa. Para uno trabajar como tú dices, como tú bien dices, que eres yo te catalogo como un científico, y discúlpame. Te aprecio mucho y sé de tu capacidad. Yo soy de los que digo que no es que se hagan planecillos. Es tiempo ya de que Ocoa tenga su Biblia, que así es que yo lo llamo. Fabián, si me escuchas, en estos 25 últimos minutos que nos quedan de tu intervención, ¿verdad? Vamos a tratar de condensar este conversatorio y centrarnos básicamente en lo que hemos estado conversando respecto a lo que hemos hablado usted y yo que realmente es de lo que hemos adolecido durante tanto tiempo. Decía, para que nos conectemos de nuevo, que yo no puedo entender todavía cómo es posible que hayamos transitado todo este tiempo después que somos provincia y no tengamos estudiado y consensuado, y que sea un plan estratégico inclusive que esté conectado con los nuevos lineamientos de los objetivos del milenio, pero que a la vez pueda tener una conexión directa con el gobierno central. Eso yo no lo he podido entender todavía. Es parte de lo que hablábamos. Si tú tienes una población como la nuestra, que es joven, relativamente joven o predominantemente joven, tú tienes que pensar en el futuro de esa gente. O sea, el futuro de esa gente no puede ser la desesperanza. Porque si nosotros, que teníamos fuerza de voluntad, instituciones un poco más organizadas, sobre todo por el área de social, hemos tenido problemas para arrancar. Imagínese usted la gente que se desespera con los millennials, por ejemplo, que tienen sus improntas, que piensan que el tema de redes sociales le va a ayudar a resolver mucho. Y es verdad que la tecnología ayuda a resolver, pero hoy hay desafíos muy grandes y Ocoa tiene que enfrentarlo. El mundo habla de nanotecnología, por ejemplo, pero nosotros tenemos politécnicos allá. ¿Qué tanto se hablará de eso? ¿Qué tanto se hablará de inteligencia artificial, de robótica, de ingeniería genética, de esas cosas que son las que van a dar a nuestros muchachos y muchachas las capacidades que necesitan para desenvolverse en un mundo en el que ya tener un empleo no es garantía de nada? Tener una buena profesión tampoco es garantía de nada. Entonces hay que prepararse para hacer mejor lo que ya hemos hecho bien. Y una de esas cosas que hemos hecho bien es mantener la unidad como pueblo, es mantener la identidad como pueblo, y es especialmente creer en la capacidad de nosotros para autogestionarnos. Pero esa autogestión hoy tiene que complementarse con esos planes que hemos hablado. Si no hay, el no sabe para dónde va, a cualquier lugar que llegue, está bien. Entonces, las autoridades tienen una oportunidad. Yo pienso que esta crisis, que la gente llama crisis del COVID, el COVID vino a ser un detonante. Los problemas ya estaban aquí. Sí, estaban aquí. ¿Acaso no nos habían dicho que habían resuelto el problema de la pobreza? Y andan repartiendo funda. Todo el mundo, todo el que es candidato anda repartiendo pendejadas. Y no hay nada más indigno que un pueblo tú tenga que estarle llevando datos. Y los problemas del medio ambiente. Entonces, aquí estamos, Fabián, aquí estamos. Ok, le decía que además del medio ambiente que usted refiere, tenemos el problema gravísimo del agua. Correcto. Un pueblo sin agua. Nadie lo dice. Nadie lo dice. Nos dice que lograron un coracoa, qué sé yo, cómo le llamaron. Pero ¿dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? En la finca de los ricos para producir aguacate. Secuestrada. ¿A dónde están los acuíferos? Secuestrados. Entonces, esa realidad nos obliga a reflexionar. Recuérdense que propusimos una vez, y casi lo concretamos, hacer un seminario para mirarnos y desnudarnos como pueblo, como provincia. Pero eso no se logró. Para saber, yo creo que eso hay que retomarlo. Para saber quién es que tiene los recursos del pueblo y qué está haciendo. Porque con plata vas a resolver todo. El narcotráfico te compra el pueblo. 400 y tantos kilómetros cuadrados lo compra un narco sin ningún problema.
te compran una isla, te compran un país. Entonces ahí es que nosotros vamos a llegar como pueblo. No, mi estimado, ahí no es. Entonces, porque es un pueblo que hace muchísimos años no tiene ni una librería. Y yo no sé qué tan activa estará en la biblioteca, pero tengo mis dudas. Ahora, sí veo una banca de apuestas en cada esquina y muchísimas iglesias. Muchísimas iglesias. Y no tengo nada contra esas actividades, ¿eh? Nada. Pero, caray, que compensemos y que equilibremos la cosa. Que la gente nuestra no esté sujeto a la esperanza de un sueño que le dé un número, qué sé yo, par de 6, 26, qué sé yo, 7, que son los números que lo más probable es que los palés, ¿no? Los famosos palés, ¿verdad? A veces, estos golpes te ayudan. Entonces, los teóricos del desarrollo hablan de la ética y de la importancia de la ética en el desarrollo. También es ético. Eso también es ético. Bueno, Fabián, yo estoy de acuerdo, déjame decirte, ha sido parte de mis críticas en lo que Fabián se conecta. Yo decía, y lo he dicho en muchos foros, y lo he dicho en muchas reuniones, en esta tercera parte y ya llegando casi al final de este conversatorio, saludos a Drobel, que Ocoa, después que es provincia, han pasado más de 10 años, debimos someternos a un conversatorio profundo sobre los principales ítems que debieron ser en su gran mayoría, si no resueltos, puestos en relieve en un programa. Y realmente eso no se ha hecho. Y sobre la base de esa reactividad que ha sido la regla en estos procesos, es lo que nos ha traído a nosotros como consecuencia. Realmente muy poca cosa podamos decir que hemos logrado en ese sentido. ¿Me escucha ahora, Fabián? Sí, te escucho. En estos últimos 15 minutos, entonces, de la entrevista, sé que tienes otros compromisos, vamos a continuar con el tema principal que hemos estado debatiendo, que es exactamente un programa, es un plan, es un seminario, y de verdad que yo creo que eso hay que hacerlo, Fabián. Sí, eso ayuda, porque es que es muy amplia la agenda que tenemos pendiente, y no es un tema de las autoridades únicamente, es un tema de la provincia completa. Las autoridades y a las instituciones les toca hacer de vanguardia, pero el protagonismo tiene que asumirlo el pueblo. Y estos políticos nuestros no entienden mucho de estas cosas. Ellos dicen que esto es un discurso socialista, que yo soy comunista y entre otras cosas que le ponen a uno de apellido, que los padres nunca se lo pusieron, pero bueno, las cosas sí son para bien, que lleguen, ¿no? Pero claro, yo sí creo que el tema del transporte, por ejemplo, Rafelín, sobre todo tenemos allá servicios de motoconcho, tenemos transporte urbano, interurbano, tenemos transporte rural, o sea, todo eso requiere una atención especial de las instituciones y de las autoridades. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos un problema en una comunidad rural, hacemos una colecta, pagamos un Gredal, pagamos un bulldozer, resolvemos el problema del pedazo de camino, pero el Estado nunca llega. Entonces, el Estado tiene que estar del lado de la gente que produce, de la gente que vive en las comunidades rurales. Pero fíjese usted que el poder político es tan breve. ¿Qué pasa? Lo que se juramentaron el pasado 24 ya están restando. La suma pueden hacerla si se unen al pueblo, si se unen a sus protestas y si dejan de estar peleándose unos con otros y pensando en la próxima reelección. Porque aquí las cosas se pueden poner feas, incómodas, porque aquí los que no hemos llegado al poder todavía estamos aspirando a llegar y estamos buscando forma de llegar, y no es por un asunto de retaliación ni nada, pero habrá cosas que hay que enderezar, evidentemente hay que enderezar. ¿Cuántos millones de pesos llegan a los 3 ayuntamientos de Ocoa y a los 4 distritos municipales? ¿Se puede hacer algo con eso? Dice López Obrador que el dinero rinde más cuando se invierte bien.
A usted le da un presupuesto para que lo invierta, no es para que lo guarde, pero que lo invierta con la gente. ¿Ven? Entonces, esas cosas las tenemos pendientes. Por el lado de la cultura, Rafa, que es un tema muy importante para uno, yo pongo énfasis como profesor, por maña de maestro, ya sabes, en la cultura cívica. Yo pongo esperanza en que el pueblo entienda que tiene poder y que tiene que saber y aprender a utilizar ese poder. Si le ponen a elegir entre corruptos, entre delincuentes y entre gente que no sirva, rechácelo. No tiene por qué votarle a una persona que usted sabe que está comprometida moralmente. De acuerdo. Si usted considera que hay una actividad X o Y que no se debe hacer, no la haga. Y esto vale para el funcionario, para el maestro, para el sacerdote, para el pastor, para el político, para el empresario, para el campesino, para cualquier persona. Hay que tener unos valores. La ética cuenta. Mira, yo te quería mostrar eso, no sé si lo ves, pero este señor, fíjate lo que dice. ¿Se puede ver de allá? Sí, lo veo. No, súbelo un poquito. Sale al revés. Ok, más ética, más desarrollo, dice ahí. Más ética, más desarrollo. Mándame el libro a mi WhatsApp que lo voy a comprar. Ok. No creo que aparezca, no, esos son de las exclusividades. Bueno, nadie sabe, lo buscamos ahí en Encuesta Centro del Libro, si aparece lo compro. Correcto, y compartimos este. Pero lo que quiero es que precisamente él pone énfasis, él pone énfasis en ese tema de la ética, partiendo de lo que han logrado los países nórdicos. Yo hablaba de que el padre no nos dejó a Suiza, pero nos dejó algo, ¿verdad?, de plataforma como para echar las bases y caminar. Pero, caray. Entonces, él dice, los países nórdicos son la gente que menos leyes tienen. Y tienen unos niveles bajísimos de corrupción. ¿Pero qué tienen? Cultura cívica. Claro. Pagan todos los impuestos del mundo. Pagan todos los impuestos del mundo. Pero el Estado le devuelve en servicio esos impuestos. Son los llamados estados de bienestar. Nosotros tenemos que la Constitución de la República establece que somos un Estado social y democrático de derecho. Vaya, un Estado social, democrático y por si fuera poco de derecho. Y democrático de desarrollo. Entonces, todo eso es un que a nosotros articular unas propuestas que nos ayuden a superar el clientelismo. Óigalo como lo digo, el altruismo en política no existe, se traduce en clientelismo. No existe el altruismo en política. Es una inversión a largo plazo. Recuerdo cuando trabajé una tesis sobre el clientelismo que no había ni fuente, y nadie quería ni dar mi opinión, es un tema tabú. No le gusta no le gusta hablar de eso. Entonces nosotros tenemos que superar eso. Otra cuestión que tenemos que superar, y eso urgente, es el tema de la falta de mano de obra calificada. Nosotros tenemos mucha dependencia de la mano de obra, sobre todo de extranjeros, en los lugares de invernaderos y en esos lugares. Pero ya nosotros tenemos que pensar en industrializar lo que producimos. ¿Por qué no? ¿Por qué si en Aso existe la famosa y pueden hacer salsa de tomate? Nosotros tenemos que regalar el tomate cuando hay una sobreproducción porque no podemos hacer una conserva de tomate. Para poner un caso. No podemos hacer y hay muchos casos, man. Claro. No podemos hacer un pimiento. El otro tema decía con mucha fuerza es el tema del agua. Un pueblo sin agua difícilmente se desarrolla. Entonces, para tener agua hay que proteger las cuencas hidrográficas. Y esto es un trabajo del Estado, lógicamente, a través del medio ambiente, pero los ojos de la gente tienen que estar sobre esas autoridades. Y todo eso... Pero yo te cuento, Fabián, en ese sentido con el agua. Yo recuerdo cuando llegué en el 2000... Sí, no, tranquilo, sí. Termina. Tranquilo. No, me decía que cuando llegó con el agua en 2015... 2012. Recuerdo que cuando estuve haciendo... los levantamientos que me tocó hacer en Nizao, en el río Coa, en Camino a la Presa, por los lados del Pinar y demás, todavía
tenían una cantidad de agua, digamos que más o menos, vamos a llamarle de una palabra aceptable. 8 años, tengo 9 trabajando aquí, prácticamente han desaparecido. O sea, no tenemos agua. Y estamos hablando de una provincia productora de agua de por sí y que su principal actividad comercial es la agrícola. ¿Entiendes? Entonces, esa parte también, yo soy de los que digo que ha faltado un empuje, primero de la comunidad, porque la comunidad también tiene que empoderarse, como bien usted dice. Nuestros legisladores, ¿qué están haciendo para que esas cosas se reviertan y podamos por lo menos mitigar un poco ya el daño que se le ha hecho a nuestro medio ambiente? Sí, es correcto, pero hay que crear una cultura del agua, porque allá hay un uso no irracional, como se dice, no. No. A mí no me gusta el término irracional, yo digo un uso irresponsable del agua. Hay un dispendio del agua. Entonces, además de eso, se maltratan la zona de nacimiento de los ríos. Sí. Se cortan los bosques, se tala. Con esto el impacto que está teniendo los acuíferos es muy fuerte. Porque la instalación de sistemas de riego con poco control y mucho dispendio, pues no va a rendir el agua. El agua es un recurso que incluso está previsto como uno de los objetivos del milenio, el acceso al agua potable, pero nosotros no podemos todavía, un pueblo productor de agua. Si usted va a mi casa ahora mismo, tiene que avisar cuando va para Sabana Larga arriba: Fabián, guárdame un vaso de agua, ¿qué pasó ahora? Así están las cosas. Así están las cosas, es así. Me quiero lavar la cara, o yo qué sé. Espérate, Rafa, déjame ver para ver si aparece algo por aquí. Así estamos en Ocoa, donde habían regolas, donde las tuberías se disparaban por el exceso de agua. Entonces, pero hay alternativa. La alternativa es construir el acueducto. Pero quieren los ricos de Ocoa que se construya un acueducto cogiendo el agua que ellos usan para regar su finca. Y ellos son los que deciden a qué político poner, a quién financiar. O sea, son muchas cosas que hay que discutir con ellos. Yo le estoy hablando desde aquí, desde la perspectiva académica, pero están ahí. Entonces, después del agua, el tema de la tenencia de la tierra, Rafa. La gente produce, pero la tierra ha ido pasando a manos de terratenientes y tutumpotes, y el chiquito, bueno, se lo ha tragado la vorágine esta neoliberal de concentrar el capital y de no planificar territorialmente cómo vamos a hacer las cosas. Ahí volvemos a lo del plan. ¿Tenemos un plan de ordenamiento territorial? No, señor, al menos que yo conozca. Que me perdonen las autoridades si lo tienen y no me lo han hecho llegar. No. Yo no lo conozco tampoco. No lo conozco. Sí. Pero, y eso que dices, se nota sobre todo en la capital de la provincia, que en estos últimos 10 minutos, Fabián, me gustaría un mensaje de las cosas, como un resumen de lo que has dicho y cómo podemos condensar, ¿verdad?, en ese resumen las 3 principales, yo sé que son mucho más, pero de lo que hemos conversado en la tarde de hoy, esas 4 cosas que tú entiendes que son a las que hay que hacerle mayor hincapié, sin olvidarnos de las demás, obviamente. Correcto. Tenemos que insistir en la creación de empleo, reitero. La gente joven necesita expectativa y el pueblo tiene que pensar, cuando digo el pueblo, la provincia, en fuentes de empleo. Había hablado de la posibilidad de industrializar algo, de crear algo, de que nuestra gente que tiene capacidad de invertir, que no está en Ocoa, pues imite a muchos empresarios que han estado invirtiendo allá, pero una inversión sana y responsable. No una inversión que sea a costo del medio ambiente, de muchísimas otras cuestiones. No, una inversión sana y responsable. El tema institucional sigue siendo un tema importante porque de ahí dependen los planes que hemos hablado.
el tema del capital social es sumamente necesario en esta fase. Yo supongo que alguna de la gente que nos está escuchando o nos escuchará luego pensará, bueno, y esto de capital social son las organizaciones. Es esa capacidad de los pueblos para coordinar, para de forma unida buscar solución a los problemas. Este problema del agua que tenemos, que es gravísimo. Atraer inversiones puede ser una estrategia importante, sobre todo en el área turística que usted maneja, ecoturística. Buenas inversiones en hoteles, tenemos capacidad. Ya se puede hablar hasta de un turismo agrícola, Rafa. Yo no sé si has pensado en eso. De que la gente pueda ver cómo producen lo que se comen en las ciudades. Y eso puede ser una oportunidad. Pero para eso hay que coordinar con las asociaciones de productores, con las cooperativas, que es otro medio importante. Entonces, el deporte para nosotros siempre fue una fuente no solo de diversión, sino de unificación, y generaba un dinamismo importante en los pueblos porque producía un intercambio con las llamadas ligas campesinas, las series de baloncesto, ¿verdad? Entonces la gente se conocía, pero hoy eso ha ido decayendo a pesar de los esfuerzos que yo sé que se hacen allá. No es tan fácil, ¿verdad?, lograr lo que nosotros lográbamos antes como pueblo pequeño, a pesar de todas estas facilidades de las redes sociales hoy. Entonces, el tema de las vías de comunicación. Fíjense usted que tenemos 12 kilómetros de carretera, nos niegan 12 kilómetros de carretera. ¿Cómo está la carretera Ocoa-Constanza? Usted que trabaja el tema ecoturístico, eso es una fuente. Malísima. No, eso, malísima. Eso en mi campo malísima. Le dicen un descocotadero. Oiga el término que usan en mi campo. Porque, entonces, pero ¿qué potencial tiene esa vía para el intercambio con el Cibao por el lado de Constanza? Y qué sé yo, si por ahí también cruzar San Juan. Pero buscar forma de darle visibilidad a ese potencial que son naturales. La carretera, por ejemplo, o esta que pasa por Los Corozos, por detrás, por ahí, por la zona del Pinar, el Memiso. Por la zona del Pinar, el Memiso y Azua. Sí, claro. Correcto. Las comunidades rurales que tienen sus caminos vecinales, que la mayoría son hechos con pico. Hace poco hablé con uno de mis hermanos de crianza y le digo, ¿qué pasaba? Que no me respondía el teléfono. Dice, no, estaba tirando una carretera. Digo, ¿cómo así? ¿Tú manejas bulldozer ahora? Dice, no, era con pico. Compró una tierrita y a fuerza de pico estaba él echando su camino para bajar a la finquita que compró. Un valiente. Bueno, los hombres como ese tienen que encontrar sin duda alguna. el Estado. Y a eso es que tenemos que ponerle cara. Las fuerzas están ahí, Rafa. La disposición de avanzar juntos, de construir capacidades, ideas claras, profesionales en todas las áreas. Ayer veíamos al doctor haciendo una exposición magistral, un médico nuevo, un cardiólogo, pero esos cardiólogos no lo están recortando, pero tranquilo, continúa que retomamos la conversación. Y decía que ayer teníamos un cardiólogo de prestigio del pueblo, pero ¿cuántos especialistas tenemos fuera del pueblo? Pero ellos pueden dar conferencias y telemedicina a la gente que tenemos allá, porque el ocoeño no exige paga para servirle al pueblo. Oiga bien lo que dije. El ocoeño de verdad no exige paga para servirle al pueblo. No importa si es ingeniero, médico, abogado, qué sé yo, periodista, lo que sea. Es que si le va a servir al pueblo y sonó la clarinada, pues ahí está él. Así mismo es. Entonces, esa gente que hoy nosotros hemos marginado un poco de Ocoa, que participó en la guerra de abril, por ejemplo, cuando yo no sonó la clarinada, ahí estaba el pueblo de Ocoa. Ahí estaban los Casado Villar, ahí estaban los Contreras, ahí estaban los Batistas, y yo que sé cuántos más hubo ahí estaban los Roa, en primera línea combatiendo. Eso es así. Por una causa, la defensa de la soberanía nacional. Y esa soberanía también la tenemos en la patria chica. Por tanto, concluyo sugiriendo e insistiendo en la necesidad de trabajar los planes de desarrollo estratégico o los planes municipales, pero hay un paso previo que es la creación de los consejos de desarrollo. Correctamente. De desarrollo provincial, correctamente, regional
municipal y fortalecer los comunales que ya los tenemos con la Asociación para el Desarrollo. Pero es que hay una ley, es la ley que crea el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, que da el marco para eso. Y el Estado tiene una estructura de técnico para eso. Solo hay que pedir los apoyos. Y esos apoyos, ¿verdad?, podemos conseguirlo a través de las instituciones. Por ejemplo, si el ayuntamiento, cualquiera de los ayuntamientos pide apoyo a las instituciones que manejen eso, seguramente que lo van a tener, porque el Estado está para eso. Entonces, seguir desarrollando capacidades, seguir estudiando, volver a leer, Rafa, volver a leer. Yo espero que esta cuarentena haya servido para que la gente se reencuentre con los libros. Los libros ayudan, y tratar de reconstruir esa memoria histórica que tenemos, rica en todos los aspectos, desde la cultura culinaria que ustedes manejan, hasta la cultura política, hasta el sincretismo con las salves, con los twines, con los aguinaldos, todo eso está ahí por hacer. Entonces nuestra gente tiene demasiadas cosas en qué pensar para diluirse, diciendo si un funcionario tiene que hacer o no tiene que hacer. Ellos tienen la cartilla, es la ley. Y la ley le dice lo que tiene que hacer. Y el pueblo le dice, hágalo bien, para que no se arrepienta y pueda levantar la mano con orgullo y honra frente a sus hijos y frente a su pueblo. Gracias, Rafa, por esta oportunidad. Yo espero pues, haber puesto en perspectiva algunos de los temas. Yo sé que son muchos retos. Yo por tradición hablo mucho, imagínese usted, periodista, politólogo, yo pobreño, que hablamos demasiado a veces. Pues la gente que me disculpe, le agradezco a la gente que se mantuvo en línea escuchando, ¿verdad?, las cosas y este diálogo que bien puede servir, como usted ha dicho, para animar a otros que hagan lo propio, pero también que nos juntos. Queremos decirlo juntos, mirándonos las caras para leer los rostros de los cínicos, la hipocresía de mucha gente. Correcto. Sentarnos todos ahí y decirnos lo que tengamos que decirnos. Correctamente. Bueno, y que cada quien rinda cuenta, Rafa. Exacto. Fabián, muchas gracias. De verdad, un honor, un placer, un orgullo para mí que tú hayas dedicado un poco más de una hora en este conversatorio, que yo sé que a mucha gente le va a sacar el provecho. De verdad te lo agradezco. Y más allá de las expectativas, llegamos más lejos, y de verdad que muchísimas gracias, Fabián, y sé que podemos seguir contando con usted, y de verdad que muchas gracias. Hasta la victoria siempre. Total y absolutamente, gracias. Bueno, gracias, señores, a todos los que estuvieron en este conversatorio con Fabián. El próximo conversatorio que vamos a sostener es este jueves. Este jueves a las 5 de la tarde vamos a continuar nuestros conversatorios virtuales con un joven progresista, un joven que se la juega y un joven sin pelos en la lengua, como los que queremos en nuestros días. Lo vamos a tener, gracias a Marilyn, lo vamos a tener con nosotros el próximo jueves, pasado mañana a las 5 de la tarde, y la semana que viene también tenemos 2 platos fuertes más en estos conversatorios virtuales que estamos después llevándolo a nuestro canal de YouTube, donde usted lo puede ver en diferido, Ocoa y sus riquezas. Pasen buenas tardes, bendiciones, y que viva Ocoa hasta la victoria siempre. Ocoa y sus riquezas se llama el canal de YouTube, para que le den me gusta y ahí se unan, le den a la campanita y estén atentos toda vez que estemos subiendo estos conversatorios. Recuerden que esto no es una entrevista, estos son conversatorios con empresarios, con políticos, con líderes comunitarios, con la juventud, con empresarios y con la parte comunitaria de esta provincia de San José de Ocoa. Buenas tardes.